Vamos a leer todos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Espero que todos lo tengan para leerlo juntos en esta mañana. Vamos a leer este hermoso versículo y vamos a meditar el tema de hoy. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos a Dios. Señor, en esta hora te rogamos que hables a nuestras vidas. Dios mío, hemos preparado nuestro corazón adorándote para recibir tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, habla a nuestras vidas. Habla a cada uno de nuestros corazones, Dios mío, y que tu palabra nos corrija, nos instruya. Dios mío, ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros estemos preparados para toda buena obra. Espíritu Santo de Dios, ministranos a través de tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento y el tema de hoy es ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el mal? Amén. Es una de las preguntas que mucha gente se hace y hoy vamos a estudiar esa pregunta, esa respuesta. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a entender por qué existe el mal. Amén. Es algo que la gente cuestiona. Dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es poderoso? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿O por qué existe el mal? ¿O quién se lo inventó? Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes esta reflexión para que podamos entender el origen del mal en el universo. También para que podamos analizar que Dios permite que exista el mal en el mundo. ¿Por qué Dios permite que el mal exista? Y por último también aprenderemos que Dios tiene control ante toda circunstancia adversa. Aunque existe el mal, no quiere decir que está fuera de control. Dios tiene control sobre mismo Satanás. En los últimos tiempos, sin duda, todos vamos a coincidir en este pensamiento. El mal se ha multiplicado, se ha empeorado. Todas las personas, yo recuerdo hace unos 20 años atrás, mi papá decía, la vida no era así cuando yo era un niño. Hoy yo digo, la vida no era así cuando yo era un niño. Y mis hijos dirán dentro de unos años, la vida no era así cuando yo era un niño. Porque el mundo se está deteriorando en todos los aspectos. Así como se deteriora en el sentido natural de que se acaba el agua potable, de que no hay bosques, así también se está acabando espiritualmente. Cada vez el hombre es más rebelde a Dios, más desobediente y por ende eso provoca más destrucción, más calamidades y más acontecimientos tristes sobre la tierra. Pero vamos a ir tantito a la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 en adelante. El origen del mal, hermanos, está registrado en la Biblia. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por supuesto que esta profecía no está revelando el perfil del rey Tiro físicamente hablando. Porque Tiro, el rey de Tiro en esa época, nunca estuvo en el huerto del Edén. El rey de Tiro era un hombre común y corriente. No tenía más de 1000 años. Pero la referencia de Ezequiel al Edén es a aquel personaje llamado querubín protector. ¿Sí? Aquí la Biblia está hablando detrás. ¿Quién está detrás del rey de Tiro? Satanás. La idea de Dios en el huerto era que el hombre lleno de Dios y en comunión con Dios gobernara al mundo, pero no un hombre rebelde contra Dios, en pecado, desobediente a Dios,
cuyas obras y acciones exaltaban la maldad que Satanás había originado. Entonces el mundo fue puesto en las manos de Adán y Eva cuando estaban en santidad y pureza. Pero cuando Satanás los hace caer es porque Satanás quería lograr lo que en el libro de Isaías dice y a continuación vamos a leer. Satanás quería controlar este planeta. Satanás quería adueñarse de él. Entonces dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Dice, versículo 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Es un ser creado, es un ángel. Se llamaba querubín. Y pronto les voy a dar a ustedes la diferencia de ángel, serafín, querubín y arcángel. Pronto, para que podamos entender estos temas. Pero le dice querubín. Los querubines son los únicos que podían estar junto a Dios y representaban la gloria de Dios. Son los que vio Ezequiel en la gloria de la revelación de su libro, en el capítulo 2, cuando él dice que vio ángeles con 6 alas. Eran los querubines que representaban la gloria de Dios. Con 2 alas tapaban su cuerpo, con 2 alas tapaban su rostro y con 2 alas volaban. Es una criatura un tanto, para nuestro parecer, es un tanto rara. Pero para la Biblia era un querubín. Y estaba en la tierra, el trabajo de ellos es proteger. Entonces a Satanás, cuando era el querubín protector, Dios le encarga proteger el huerto del Edén. En el huerto de Dios estuviste, allí te paseabas, en el monte de Dios. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa, y aquí revela el por qué, verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Como por ser querubín, que es el alto rango de los ángeles, y están encargados de muchas cosas, eso lo hizo enorgullecerse. Y cuidado con nosotros aquí en la tierra, porque a veces nos pasa lo mismo. En cuanto Dios nos delega una capacidad, Dios nos da un ministerio, Dios nos da un talento, un don, algo, empezamos a sentirnos más que los demás, incluso empezamos a querer controlar a Dios. Y dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y esto se va a cumplir, hermanos. El origen del mal es la rebelión que aconteció en aquel lugar delante de Dios mismo, aquel ángel que se rebeló contra Dios. Y alguien preguntaba, ¿pero quién lo inventó? ¿Dios o el diablo? Es lógico que Satanás, en el momento que deja de ser bueno, ¿qué está haciendo? Empezando a ser malo. Entonces, la maldad no es algo que se crea, simplemente es ausencia de lo bueno. ¿Sí? Entonces, es importante analizar todas estas cosas. Satanás se rebela contra Dios, es el primer ser que se revela, y Apocalipsis revela en el capítulo 12 que con su cola, con su proyecto, con su propósito, convenció a la tercera parte de los ángeles y se los trajo con él, y Dios los expulsó a todos ellos. Más adelante encontramos muchos textos donde la Biblia dice que Satanás y sus demonios, o dice Satanás y sus ángeles, otras versiones, dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, todo lo que le siguieron. Ahora, ese es el origen. Amén. Pero ¿por qué cosa? Vienen preguntas como, ¿y por qué Dios lo permitió? Bueno, sencillamente porque de alguna manera es bueno que uno pueda ver que existe lo malo. Un ejemplo, cuando la gente dice, Dios no existe porque yo no lo he visto, pero existe el mal. Y el mal es la misma prueba de que hay un bien o uno que es bueno. Si no existieran las enfermedades, usted no valoraría su salud. Dios, ¿por qué permite las enfermedades? Hijo, para que valores cuando estás sano y te cuides. ¿Para qué existe la oscuridad? Para que valores el día.
Si te pones a observar, Dios dejó muchas cosas que nos sirven para poder ubicarnos y entender. Existe el mal para que el hombre valore lo bueno. Cuando el hombre cae en el pecado y se pierde y se hunde y se hunde y se hunde, llega el día que él solito dice: yo quisiera volver a estar y ser como era hace años atrás. El mismo ser humano dice: me está acabando esta vida, me está destruyendo, quisiera salir de esto, pero no puedo. Y Dios le dice: hey, es que yo soy la respuesta, mírame, yo soy la respuesta. Y esa persona va a oír predicaciones en la radio, en internet, por todos lados, va a leer la Biblia, alguien le va a predicar, y si es sabio va a decir: oye, Dios me puede cambiar mi vida, voy a salir de esto, voy a clamar, voy a buscar a Dios. Pero si es necio va a decir: no, yo aquí sigo. Yo cuando yo quiera voy a cambiar. Eso es lo que dicen las personas a veces: cuando yo quiera voy a cambiar. ¿Sí? La Biblia nos presenta que el mal se origina en el momento que este ángel caído, este querubín, quiere ser igual a Dios. Vamos a verlo en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo también del 12 en adelante. Miren qué coincidencias. Versículo 12. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire, si los países supieran que el que está detrás de los gobiernos con la intención de empobrecerlos, llenarlos de guerra, de hambre, de miseria, es Satanás, los presidentes correrían a Dios, pero no quieren. ¿Por qué? Porque hoy día el gobierno humano está en control de las naciones, pero no el gobierno divino, sino el gobierno humano. Y ese gobierno humano va a terminar cuando la piedra cortada no por mano venga y golpee la estatua de Nabucodonosor en los pies. ¿Recuerdan la profecía de Daniel capítulo 7? Entonces vi una piedra cortada no por mano que vino y golpeó la estatua y desmenuzó el barro y también el hierro. Cristo vendrá a la tierra en su segunda venida y va a golpear el imperio del anticristo y lo va a destruir y va a establecer el suyo, el gobierno de Dios, como al principio era en el tiempo de Adán. Amén. La iglesia tiene esas promesas. Aleluya. Entonces, dice Isaías: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién hace que los países vayan para abajo, para abajo, para abajo? Satanás. Porque él disfruta ver la creación de Dios matándose entre ellos, robándose unos a otros, lastimándose con odio, con venganza, con tantas cosas perversas que lastiman el ser humano y dañan nuestro corazón y nuestros sentimientos. Eso le fascina a Satanás. Él es el que originó el mal. Y luego dice, versículo 13: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Toda la vida Satanás, espiritualmente hablando, se entiende que en el huerto del Edén había un altar especial de piedras, que lo menciona Ezequiel 28, donde ya leímos. Entre las piedras de fuego te paseabas, había un altar. Adán tenía un lugar donde iba a adorar a Dios y hablar con Dios, y el querubín protector allí se paseaba. Y dice el texto, dice: y en el monte del testimonio me sentaré. Se entiende que había un lugar donde Dios posaba cuando descendía a hablar con Adán. Y Satanás dijo: en el monte del testimonio. ¿Por qué cree usted que Satanás en la gran tribulación, el anticristo, se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el monte de Sión, o sea, en Jerusalén, en el templo de Dios? Porque toda la vida el diablo soñó eso. Y él cree que como lo va a conseguir en la gran tribulación, él cree que es que él va a reinar para siempre. Él no sabe que Dios solamente le va a permitir 42 meses. Él no sabe que eso tiene un fin, que es un ratito. Para Dios, si para Dios 1000 años es como un día, 3 años y medio son como un segundo. Un segundito lo va a dejar que se siente. El anticristo se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Y a unos escogidos israelitas, los israelitas lo van a adorar, van a pensar que es el Mesías esperado.
Pero usted y yo no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda. No, nosotros nos vamos con el Señor antes de la gran tribulación. Es una promesa. Es por lo que usted debería buscar a Dios todos los días. Es la razón por la que usted debería santificarse y buscar al Señor. Porque no sé usted, pero yo no quiero pasar la gran tribulación. Hay hermanos que leen la Biblia para ver cómo le van a hacer. Me voy a ir a vivir allá a Poza Azul, en el Cerro de Nanchital. Allá en la cueva me voy a meter, allá no llega nadie. Dice la Biblia que no habrá lugar para esconderse. Oh, santo es el Señor. Dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería tener el control. Él quería tener todo el poder, gobernar la tierra, ser dueño del planeta. Sobre las alturas de las nubes subiréis y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes, mire que no menciona el tercer cielo porque ahí sí no puede tocarlo. Fue echado de allí y no puede regresar más. Pero él dice, aunque sea arribita de las nubes me voy a poner. Mire lo que quería. Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El mal es algo serio, hermano. No sé por qué la gente puede vivir tan tranquila cuando no está informada o ignora, o aunque lo sabe no le pone importancia. El mal es una realidad. Nuestro mundo está plagado de seres malignos que anhelan, que quieren que tú te pierdas, que vayas a la condenación eterna. Pero Cristo, viendo la maldad en el mundo, envió una solución. Envió a su Hijo a nacer de una mujer, a hacerse hombre como tú y como yo, y venció a la muerte. Fue a la parte más baja de la tierra. Cristo fue hasta el abismo y le quitó las llaves de la vida y de la muerte a Satanás y salió de la tumba victorioso. Victorioso. Esto no es un cuento de hadas ni lo puede contar Walt Disney. Solo la palabra de Dios contiene esa enseñanza. Hay un Satanás, sí, hay un ser que se rebeló contra Dios. Hay un ser que originó la maldad en el mundo. Dios la permitió. Dios la permitió. Dios la dejó allí. Dijo Dios, no me importa. Hay que esté la maldad. Yo voy a levantar en la tierra una generación de gente que me ame y se aparten del mal y adoren mis caminos y busquen mi rostro. A ellos les doy una promesa. Voy a volver del cielo y los voy a quitar de la tierra. Los voy a llevar a mi presencia para que no vean la ira venidera que vendrá sobre el planeta. Entonces el mal existe, no es juego. Las personas se ponen a leer libros de magia, de brujería, de hechicería. La gente practica adivinación. Te leen las cartas. La Biblia dice, ninguno que consulta adivinadores, ni esto ni lo otro. Todo eso, dice Dios, lo aborrece Jehová. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, Satanás que cayó, se las enseñó a los hombres. Porque toda la vida, hermano, toda la vida ha habido personas que aman lo malo y buscan lo malo y que incluso buscan a mismo Satanás. Unos porque quieren tener dinero, otros porque quieren tener poderes, pero existen personas. Y el diablo les enseñó y los instruyó y hoy hacen lo que hacen. Por eso usted no debe de hacer nada de esas cosas. Un creyente, alguien que teme a Dios, alguien que quiere la vida eterna, no puede andar leyendo su horóscopo. Voy a ver si me voy a casar en el 22. Satanás es real. Existe el mal porque el hombre se inclinó y buscó el mal. No podemos responsabilizar a Dios de esto. Somos muy culpables. El mismo ser humano inclinó su corazón al mal. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Dice así: he aquí solamente esto he hallado. Salomón, un hombre ya anciano, que vivió una vida depravada y perversa, en sus últimos años reacciona y se da cuenta que el mal es destructivo. Él dice: he aquí solamente esto he hallado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios a Adán? Recto. ¿Cómo hizo Dios a Eva? Recta, justa. Pero le dijo a la serpiente: si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dijo Eva: vamos a ser como Dios.
Porque el pecado entra en nosotros simplemente por un interés en descubrir algo que no sabemos. El joven pidió un cigarro para saber qué se sentía porque nunca lo había probado y luego termina con 2 cajetillas al día de cigarro. Es destructivo. Todos los pecados destruyen tu vida. Todos los pecados destruyen tu cuerpo. Todos los pecados te vuelven adicto. Eres esclavo. Siempre lo digo, para mí la adicción no solamente son las drogas, también es el adulterio, la mentira, todo. Todos son adicciones. El hombre se vuelve esclavo de, porque hay un ser que controla, que manipula al mundo. El hombre se inclinó a lo malo. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis, vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le está hablando a personas que están salvas. Dice que Dios le dio vida a los creyentes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, el pecado te mata. Porque la palabra muerte significa separación. El pecado te separa de Dios. Así que un cristiano que me dice que está con Dios y que anda con Cristo, pero está pecando, no es cierto, está muy lejos. Lo tiene engañado Satanás. Está engañado. Satanás estaba en el cielo y era pecador. Por eso hay que desarrollar una comunión con Dios muy cercana, con mucha realidad y mucha verdad. Dice, 2, en los cuales, habla de los pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Porque ahora le llaman tendencia. Es que es tendencia, pastor. Subí esa foto así porque es tendencia. Es un reto. No, usted no puede vivir en la tendencia. Dice Romanos, no conforméis a este siglo. No te hagas, no te adaptes, no te conformes a como piensa la gente hoy. No, dice conforme siguiendo la corriente de este mundo. No puedes vivir así, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el pecado y la maldad que hoy opera, que hoy se mueve, está el diablo arriba moviendo los hilitos. El que se rebeló contra Dios, al que Dios le dijo, lanzado eres por tierra y tu condenación está decretada desde hoy, irás al lago de fuego para siempre. Satanás ya sabe dónde va él. Su preocupación no es él, a él no le importa, él no se preocupa por él mismo. El diablo es el más deprimido de todos los seres de la tierra. Él ya sabe a dónde va. Lo que él quiere es que tú vayas con él. Lo que él quiere es que tú también seas desobediente. Lo que él quiere es que tú también te pierdas, que tú también peques. No es feliz si él te ve adorando a Dios. No, te vas a salvar. Él no quiere eso. Entonces dice la palabra del Señor. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu, con E minúscula, es un espíritu malo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sobre cada pecador hay un demonio que está trabajando, operando. Dicen que alguien se robó una gallina por primera vez. Iba así al gallinero entrando del vecino. La agarró y salió con la gallina. Llegó a su casa y la escondió. Al otro día andaba tranquilo. A los pocos días volvió a ir al gallinero y iba así. La agarró y hasta le sobaba la cabeza a la gallina. La guardó en su casa. Volvió la segunda vez y fue tranquilo a robarse la gallina. Se la robó y la llevó. El cuarto día estaba remordido de la conciencia. ¿Saben qué dijo? ¿Por qué no me traje a las 4 el primer día? Porque así es el pecador, hermano. Cuando lo hace por primera vez, te da miedo, te da nervios. Pero cuando lo has hecho muchas veces, dice el hombre, ¿por qué no lo hice desde antes? Porque ya la maldad te anula la conciencia. La primera vez te daba miedo porque se iba a dar cuenta tu mamá. La octava vez que lo sepa el mundo entero. Ya no hay conciencia. El pecado cauteriza tu conciencia. No sientes pena, no sientes temor, no sientes vergüenza. Al contrario, ¿te sientes orgulloso? Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eres desobediente porque hay un espíritu. Hay una maldad que empezó en el huerto y está hasta hoy, y hoy está más peor todavía. Necesitas clamar a Cristo. Señor, libértame, rompe mis cadenas,
Me arrepiento de los pecados que hice. Y cuando usted se arrepiente de corazón y usted dice, Señor, no quiero seguir así. No quiero que mi alma se pierda. No, que se burlen mis amigos, que me dejen de hablar mis compañeros, mis amigos, que me deje el mundo a un lado. Al que yo quiero junto a mí se llama Jesús. Al que yo quiero conmigo es Cristo. A donde yo quiero entrar aquel día es en el cielo, que se abra la puerta y me reciba el Señor en su presencia para siempre. Porque al infierno la gente va así, mire. No quieren ir. Dice la Biblia en Job capítulo 18. Al rey de los espantos serán conducidos. No habrá paz en su morada y de todos lados le asombrarán temores. Oh, en el infierno la gente está espantada. Lo dice la Biblia. No necesito el infierno para saberlo, está en la Escritura. Lea todo el capítulo, léalo todo en su casa. 10 veces, grábese ese versículo para que se llene de temor y diga, Dios mío, ¿qué hago yo pecando? ¿Qué hago yo haciendo lo malo? No le puedes decir a Dios, Señor, es que es tu culpa, tú permitiste el mal. Dice Dios, no, hijo, mira, tengo la fecha en que empezaste a pecar. Tengo la fecha cuando empezaste a contestarle a tu mamá. Tengo el día cuando tomaste algo que no era tuyo, era ajeno y lo tomaste. Tengo el día cuando empezaste a drogarte. Tengo el día cuando empezaste a fornicar. Tengo el día cuando mentiste. Tengo la hora. Y si no te acuerdas, te lo voy a recordar. Y tu memoria, aunque no quieras, empezará a recordártelo. Pero será demasiado tarde, porque en el juicio final desearán hallarse en el libro de la vida y no se van a hallar inscritos allí. Y dice la Biblia, y serán lanzados al lago de fuego. Es impresionante ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo que ha pasado con el hombre es que ha hecho un mal uso de su libre albedrío. Dios al hombre le permitió tener una decisión propia. Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres ciertamente morirás. Sí, Señor. Se va por acá. ¿Y qué estás comiendo, Eva? Dame un pedacito. ¿Quién tuvo la culpa? Le dijo Dios a Adán, ¿por qué comiste? Es que mi mujer. Eva, ¿por qué comiste? Es que la serpiente. ¿Y serpiente, por qué le diste? Desde entonces nada más mueve la lengua porque no sabe qué decir. No tiene argumento. Ese pecado trajo una consecuencia. La tierra no te va a dar el fruto. Mujer, vas a parir con dolor tus hijos. Quiere decir que Eva paría sin dolores. Eva tuvo hijos dentro del huerto del Edén. Por eso el juicio es, ahora vas a parir con dolor. Que ella antes paría sin dolor. Dios no obliga a nadie. Él muestra el camino correcto, lo enseña, lo da a conocer y explica al hombre las consecuencias de la rebeldía, pero le deja la libertad de actuar. Ya Adán una vez decidió mal, ahora ¿qué vas a hacer tú? Porque cada uno va a dar cuentas a Dios de sus decisiones. Allá no vas a llegar y, Señor, es que mi amigo, Señor, es que mi mamá, Señor, es que mi papá. No, allá vas a llegar y vas a dar cuentas tú. ¿Qué hiciste? Por eso cuando eres niño, dice la Biblia, de los niños del reino de los cielos. Pero cuidado, cuando tienes una edad en la que ya puedes entender el bien y el mal y sigues jugando al gato y al ratón. El mal se ha multiplicado. Dicen que había un ratón que le encantaba el queso. Oh, demasiado, es que adoraba el queso del ratón. El dueño de la quesería se dio cuenta que este ratón se robaba queso. Entonces el dueño de la quesería dijo, si lo quiero atrapar, le tengo que poner un pedazo grande para que eso lo atraiga y caiga en la trampa. Y agarró el dueño de la quesería y cortó un pedazo grandote. Un queso sabrosísimo. Puso un pedazo grande y puso una trampa. Y viene el ratoncito, con los ojos ataviscos por el queso grandísimo, se mete y ¡pah!, lo tapa la ratonera. Y dice que el ratón empezó a moverse. Oh no, ya caí en esta trampa, voy a morir aquí. Le daba una mordida al queso. Sáquenme de aquí, por Dios, ayúdenme. Una mordida al queso. Así está el pecador. Sabe que está mal, no quiere estar allí, sabe el fin que le espera, pero está rico el queso. No, es que sí me voy a perder tal vez, pero otra voz le dice, no hombre, sigue disfrutando, un año más. Total, que dicen que va a acabar la pandemia en el 2025. Y la venida de Cristo te va a agarrar comiendo queso. Hermanos,
Si nosotros tuviéramos un poquito de observación, somos seres súper inteligentes, hermanos. Un niño es pequeñito y ya sabe esconder lo que rompe. Es bebé y ya sabe tirar la mamila porque está enojado. Somos seres inteligentes, pero el pecado, lo enseñé, nos vuelve simples. El pecado nos quita la sabiduría, el pecado nos vuelve ignorantes, el pecado nos vuelve insensatos. La simpleza es insensatez. Lo prediqué hace unos meses atrás. A Dios no le agrada el sufrimiento humano, pero es parte del cumplimiento de su justicia. O sea, el pecador hace lo malo y luego se queja con Dios. ¿Por qué estoy así? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué mueren tantos niños inocentes en los bombardeos? Por el pecado. ¿Tiene que ver el pecado? Sí. Odio, venganza, intereses, ambiciones, amor al dinero, amor al poder. En todo se debe entender que los juicios del Señor son rectos, porque recto es Él. Salmo 119, versículo 137. 119, 137 dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Dios le dijo al hombre: el día que comas de este árbol vas a morir. Adán come del árbol y se vuelve mortal. Adán no entendió la enseñanza. Adán era un ser eterno que nunca moriría, pero después que come el fruto se vuelve mortal y muere a los 900 y pico de años. Cuando Adán murió, ese día que estaba muriendo le dijo a Eva: Eva, sí es cierto, iba yo a morir. Hasta ese día lo entendió. Dios es justo. Dios dice: el hombre que pecare, ese morirá. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué quieres recibir en el futuro? ¿La paga de tus pecados o el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús? Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Sus juicios son perfectos. Él estableció un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Puedes vivir como tú quieras, haz lo que quieras, pero un día te vas a parar delante de Dios y le vas a dar cuentas. Porque no nomás van a resucitar los cristianos en el arrebatamiento. Después del milenio resucitan todos. Todos los muertos resucitan después del milenio. Y dice que aparecen delante del trono blanco y está el Dios eterno sentado delante de él. Y van a procurar hallarse en el libro de la vida y no se hallarán. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo malo que nos sucede, Dios lo usa para nuestro bien. Amén. Todo lo que te suceda, Dios lo va a usar para bien. El mal existe en el mundo. Y dice la Biblia en Mateo 24:12 que se va a multiplicar. Y hoy somos testigos de eso. Se ha multiplicado tanto la maldad a tal punto que a lo malo le están llamando bueno. Oh, es bueno. Es bueno. Isaías lo profetizó. Sucederá en aquel día que los hombres llamarán a lo bueno malo y a lo malo llamarán bueno. Porque el diablo está engañando a la humanidad. Está engañando. Pero tú y yo tenemos el libro más sabio de la historia, la Biblia. Aquí leemos la verdad. Y aquí podemos saber el bien que nos espera adelante. Yo tengo planes de bien para ustedes, dice Jehová. Planes de bien y no de mal. Existe el mal, sí, pero mis planes míos, dice Dios, los planes míos no tienen ni una pringa de maldad. Mis planes son puros, santos, perfectos. ¿Sabes qué quiero, humanidad? Quiero salvarte, quiero llevarte al cielo, quiero que te apartes del infierno y alcances vida eterna. ¿Sabes qué quiero? Que estés en un lugar precioso por la eternidad, donde no hay llanto, dolor, no hay nada, no hay muerte. Allí quiero que estés. Eso es lo que Dios dice en su palabra. ¿Tú crees que eso vale menos que una vida de pecado que llevamos? ¿O de maldad? ¿Tú crees que el cielo vale menos que el infierno? No, el cielo es el lugar más perfecto. Aquí en la tierra, si llueve, ¡ay, está lloviendo! Si sale el sol, ¡ay, qué calor! Dice la Biblia que en el cielo no habrá frío ni calor.
No hay sol ni hay luna, porque Dios es el sol de ese lugar. Su presencia te mantiene a la temperatura perfecta. Oh, estarás junto a Él por la eternidad y Dios te dará: bendito de mi Padre, ven, entra al reino preparado para ti. Vale la pena hoy buscar a Dios, consagrarse, hacer el bien y apartarse del mal. Vale la pena. Vale la pena hacer lo bueno, porque un día el Señor te va a recibir con gozo. Dice la Biblia que los 3 primeros seres que van a estrenar el lago de fuego es el anticristo, el falso profeta y Satanás. Yo me pregunto, ¿qué pleito van a hacer esos 3 cuando lleguen allá? Tú tuviste la culpa. No, tú me dijiste, no, tú me engañaste, tú me diste poder, pero era mentira. Acá estoy condenado por la eternidad. Sí, los 3 son los primeros que entran al lago de fuego. Es mejor venir a Cristo Jesús y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que todo lo que yo hago no está bien. La Biblia dice que no está bien, aunque le busques. Aunque leas lo que quieras leer, la Biblia dice que es pecado. Dios lo llama así como tal, pecado. Y dice Cristo en Juan capítulo 8, el que peca, esclavo es del pecado. Necesitamos ser liberados del pecado. Necesitamos que el amor de Cristo Jesús, que derramó en aquella cruz, se derrame en nuestros corazones. Dice Romanos 5, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios, aun siendo pecadores, cuando te arrepientes de corazón, Él te regala su Espíritu Santo, lo pone en tu corazón y quita la maldad que había en ti. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y el Espíritu Santo te hace un hijo de Dios. De ese día en adelante, ahora tu mente puede comunicarse con Dios. Ahora tu mente puede oír a Dios porque Dios nos habla. Es Él el que te dice: hey, no hagas eso, eso está mal. Hijo, ve a la iglesia, apúrate. Es el Espíritu Santo, te instruye, pone en tu corazón deseos buenos. Y ahora empiezas a hacer lo bueno. Dios empieza a producir una obra buena en tu corazón. Ten cuidado, porque si eres esclavo del pecado, necesitas un libertador. Y se llama Jesucristo. Amén. El mal existe, sí, pero tú y yo podemos escapar de todo. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿En dónde estás? ¿Estás en Cristo? ¿O estás en el pecado? ¿O estás en el mundo? ¿O eres presa de la maldad que se mueve en el mundo entero? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, a los deseos pecaminosos, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo, en su cuerpo lo condenó. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios es lo que tu carne intuye, lo que tu carne desea, lo que ella busca es contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si vivimos según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué necesitas entonces? Rendirte ante Dios, para que el Espíritu venga a ti y te haga su hijo. Si no, no puedes ser de Dios. Tenemos que cortar con el pecado y tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie a la iglesia.